Queridos hermanos, en pleno verano, evidentemente Dios habla todos los días a cada uno de nosotros. En pleno verano Dios actúa y nos habla también a través de muchas personas que quieren conquistar nuestro corazón o conquistarnos a nosotros para que hagamos parte del pueblo de los elegidos de Dios o para que hagamos parte del pueblo de los misioneros que buscan a los demás evidentemente para que se puedan salvar, aunque a veces malinterpretamos los mensajes que nos mandan o cuando nos invitan constantemente lo malinterpretamos en modo a veces maligno, como dice el Salmo de hoy, tratando de interpretarlo en modo que, ¿por qué esa señora me invita siempre a su casa? ¿Cuáles son sus intenciones? Tratamos de hilar tanta fantasía negativa, sucia en nuestras mentes que no llegamos a entender las buenas intenciones que el otro o la otra tiene para mí y las buenas intenciones que a veces nosotros cuando no tenemos la luz del Espíritu de Dios no logramos pensar o saber qué quiere de bien el otro para mí y pensamos que a veces quiere hacernos mal o quiere dañarnos o quiere desprestigiarnos o quiere hacer cosas que no corresponden a la realidad cristiana y humana. ¿Por qué digo eso? Porque precisamente cada domingo Dios nos enseña. Precisamente cada domingo Dios habla a tu corazón. Y no podemos pensar que Dios no quiera lo mejor para nosotros, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Señor. Y así como Dios actúa, muchos de los hermanos nuestros actúan para bien y a veces no los entendemos o interpretamos mal lo que los otros quieren para nosotros. En una ocasión, hace 26 años, yo estaba recién ordenado sacerdote, pero continuaba en la universidad. Un sacerdote de la ciudad de Roma, sabiendo que yo no tenía parroquia porque todavía estaba estudiando, me dijo: ¿puede hacerme un favor usted, padre? Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Y me dice: ¿puede ir a celebrar el sábado por la tarde la misa a mi parroquia? Sí, no tengo ningún problema. Evidentemente Roma es una ciudad grandísima y no todos, la gente conoce a todos los curas, y en Roma hay curas de todo el mundo porque vienen a estudiar. Y yo normalmente, para no perderme, o cuando me pierdo, en esa época no teníamos los celulares ni el GPS, para llegar al lugar estaba un poquito lejos porque eran las afueras de Roma. Dije, me voy antes para llegar a esa iglesia un poquito antes, así rezar un poquito antes de celebrar la Santa Misa. Y en efecto llegué, pienso 20 minutos antes, y estaban rezando unas santas mujeres el rosario. Yo no iba vestido con el cuello de cura, por tanto no se veía que yo era sacerdote, y mientras las santas mujeres que estaban en las primeras bancas santas, pues yo me arrodillé detrás de una de ellas, pero delante de mí había una cosa, ¿cómo se llama esto? ¿Una qué? ¿Una qué? Bolsa. Una bolsa de señora. Sí, estaba delante de mí. Y sentada estaban dos señoras, y le dice una a la otra: hey, atenta a la bolsa, que el que está detrás de ti es un ladrón y te puede robar la bolsa. Y yo la estaba escuchando, no se necesita poner los oídos. Y la señora decía: cálmate. Y la otra decía: atenta a la bolsa, que el que está detrás de ti es un ladrón y está para robarte. Y la otra decía: cálmate, Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, atenta que es ladrón, Santa María, Madre de Dios. Y yo las estaba escuchando y yo estaba arrodillado y la bolsa estaba ahí. Cuando ya vi que terminar, la señora estaba desesperada. Yo creo que no pudo rezar bien el rosario, porque la una le decía a la otra: ten cuidado que el que está atrás es un ladrón y es negro, ese es ladrón. Ay, Dios. Así sucede
atento con el que está atrás o el que está loco, que es mexicano y es ladrón, o el que está atrás y está atrás que es salvadoreño, es brasiliano, es colombiano, o es ladrón, o es ladrona. Ese es el modo. Y a veces sucede con nosotros que somos de la iglesia. Cuando ya terminaron el rosario, la señora decía, yo la estaba escuchando. Como era señora y a veces hablan fuerte, y los italianos hablan un poquito fuerte como yo, les digo, gracias a Dios que todavía la bolsa está ahí, decía una, y la otra le decía, cálmate. Pues yo me paré donde estaba arrodillado y se cayó la bolsa de mí. Ay, Dios mío, y se le cayó la mamá mía con el celular y con toda la plata. No soy un ladrón. Y cuando me paré, claro que tenía que ir a la sacristía. Y la otra se ve que es un ladrón, vete detrás de él porque es un ladrón. Y la otra dice, calma. Así más o menos dos señoras, una como Becky y otra como Irma, así desesperada. Y yo nunca se me olvidará que ese día era fiesta de algún mártir, porque ¿cómo se llama este vestido? La casulla era roja, que tenía que poner. Y yo que soy negro y con la casulla roja se me ve más la cara, que soy oscuro. Y me vestí, cuando salí, una le dijo, es un padre. Y le dijo la otra, ¿te das cuenta? Y yo dije, yeah. Sí, como así hacen los italianos, yeah, como para decir, estás corneada. ¿Cómo se dice así? Cuando el toro te cornea, así, estás corneada. Así sucede con nosotros con respecto a los demás. Y así sucede con nosotros con respecto a los emigrantes. Y así sucede con nosotros cuando no aceptamos a los demás como son. Porque como él es homosexual, no hay que aceptarlo y hay que tenerlo, porque después dice que yo también soy. Porque como ella ha tenido 10 o 15 maridos, entonces tenemos que apartarnos, porque de pronto mi mujer vaya a pensar, tenemos tanta basura en nuestro pensamiento que no viene de Dios y que no es cristiano, al punto que discriminamos al otro y no llegamos nunca a ser hombres de hospitalidad, como dice el Evangelio, que al mismo tiempo que somos extranjeros y que hemos tenido tantas y tantas dificultades para llegar al país de los sueños, cuando estamos sentados en nuestra silla bien organizados, discriminamos a nosotros y les cerramos las puertas y los tratamos de ladrones y de todos los adjetivos. Y no solamente eso, si vienen a trabajar con nosotros, les pagamos mal y somos unos tiranos. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Marta y María, la iglesia contemplativa y la iglesia activa que trabaja siempre. Pero en la primera lectura, en los 3 hombres que llegaron a la carpa o a la casa donde se encontraba Abraham, eran nada más y nada menos que 3 ángeles. A veces Dios pasa a través de un hermano negro, feo, extranjero o de otro país, y no nos damos cuenta que Dios está en cada uno de nuestros hermanos. No tengamos miedo del otro, no tengas miedo de la otra, no tengas miedo de comunicar con los demás, no tengas miedo de sentarte con los demás, no tengas miedo de pensar que porque me invitan constantemente es porque tal vez tendrá otras intenciones. No, cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, no solamente Él nos da la gracia de comunicarnos, sino también de vivir como verdaderos hermanos, como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos hijos de la iglesia. Eso es ser cristiano, eso es ser hombre hospital para acoger a todos sin distinción de raza. Eso es hombre que vive la palabra de Dios actuando en los demás, tratando de hacer el bien todos los días. Y cuando tu vida es así, evidentemente tu vida es como la de un verdadero hijo de Dios, la de un verdadero cristiano. Señor, enséñanos a acogernos todos como hermanos y a no pensar mal de los otros. Y tu vida, mi vida, la vida de nuestra comunidad, la vida de nuestra parroquia será bendecida siempre bajo el manto de la Virgen del Carmen. Que el Señor esté con ustedes.